conversando acerca de la neurodivergencia. Tenemos dos invitadas, una en estudio y está Rebeca Matos desde España vía Zoom. Y queremos que ahora Rebeca pueda hablarnos también de la importancia del diagnóstico y de cómo es importante también que dentro de las instituciones educativas los docentes puedan aplicar cada una de estas herramientas, poder identificar los perfiles y que a la vez también esto tiene cambios en cómo es la dinámica educativa y que es importante abarcar cada uno de estos cambios a los diferentes perfiles dentro de la neurodivergencia. Te escuchamos, Rebeca. Muchas gracias. Sí, es muy importante identificar dentro de la clase porque piensa que nuestros maestros serán quienes se construyen el puente entre las dificultades que presenta este niño dentro de la clase y cómo puede el entorno aportar o ayudar a que ese niño funcione correctamente en los diferentes entornos. Por eso, si vemos dentro de la clase, ¿no? Lo que abarca el paraguas de la neurodivergencia, es decir, un autismo, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, un niño con dispraxia, un niño con dislexia, un niño con dificultades a nivel motriz, ¿no? De ese trastorno de aprendizaje no verbal, que todos cursan con alteraciones en el procesamiento sensorial, todos cursan con esas dificultades para recibir el estímulo, procesarlo y tener una respuesta adaptada a la situación o al desafío que genera un entorno educativo. Entonces, por eso es muy importante si vemos o notamos dentro de la clase que hay un niño que le cuesta socializar, hay un niño que lo vemos como con mucha intensidad motora, no quedarnos solamente con la conducta, porque es lo que normalmente vemos de un niño, ¿no? Podemos decir que es muy movido, que tiene hiperactividad, que es un niño que todo el tiempo está disperso o que habla mucho. Y tenemos que ir más allá, ¿no? Por eso es tan importante la observación y que estos profes puedan identificar como estos perfiles. Es decir, el niño que cuesta mantener los focos atencionales, que le cuesta permanecer sentado en el puesto, le cuesta terminar una actividad, le cuesta socializar o interactuar con un compañero, o tiene todo el rato, tiene mucho lenguaje sí, dentro de la clase. Claro, cuando notamos estas cositas aunado a alteraciones sensoriales, como ejemplo, dificultades para entrar en contacto con algunas texturas, para sujetar la tijera, el lápiz, se tapa los oídos cuando hay mucho bullicio, a nivel táctil, ¿no? Está todo el rato como a la expectativa, quién lo va a tocar, quién va a rozar, quién está cerca, lo ves como un poco nerviosillo. Y aquí es cuando debemos empezar a construir ese puente. ¿Por qué? Porque es muy necesario un diagnóstico en una edad temprana para poder brindar los apoyos y las herramientas necesarias, no solamente en el aula de clase, sino también en otros entornos como la casa y las terapias. Por eso es súper interesante porque el primer paso para construir ese puente es en la escuela, ¿no? Lo que puede observar el profe. Y a partir de ahí, cuando yo tenga identificada no solamente la conducta, sino lo que hay detrás de ella, ¿no? ¿Qué es lo que lo detona? ¿Qué es lo que lo pone nervioso? ¿En qué momentos del día hay más intensidad motora? Entonces aquí, pues, involucrar a la familia, explicarle lo que vemos en la clase y a partir de ahí empezar, vuelvo y repito, a construir ese puente, porque de nada nos sirve que nos quedamos con esta información y que ya empecemos a etiquetar a un niño sin tener un diagnóstico, igual, aunque tenga un diagnóstico, es muy importante la comprensión del mismo para saber cómo poder ayudarlo. Pero es cierto que cuando nos trasladamos, ¿no? Y hablamos un poco de lo importante que es tener este diagnóstico y que el profesor pueda ser quien nos ayude o quien ayude a esa familia a generar o a crearle la curiosidad, porque si la maestra o el maestro empieza a crearle la curiosidad al padre, el padre también va a observar en casa algunas de estas conductas. O te va a decir, bueno, mira, sí, he notado esto, bueno, en casa también lo hace, pero yo estaba así de pequeña, pero es que se parece mucho a su padre. Claro, aquí
es interesante que empecemos a contactar con especialistas para descartar diagnósticos y poder darle ayuda, herramientas, estrategias, no solamente a la maestra, sino también a las familias, porque ahora mismo nos encontramos, sobre todo después de pandemia, nos encontramos en donde ha aumentado muchísimo estos índices, como lo mencionaban anteriormente, sobre todo del trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y claro, estos dos diagnósticos dependen de las características individuales del niño, pueden estar asociados a otros diagnósticos que están dentro del paraguas de la neurodivergencia. Por ejemplo, podemos encontrar la doble excepcionalidad, que son niños que pueden tener un autismo y además pueden tener altas capacidades. Y muchas veces el niño con altas capacidades dentro de clase se aburre del contenido porque sus intereses están como muy elaborados o muy por encima de los intereses de los niños con los que comparte. Bien, gracias por esa explicación. Y bueno, ahora también desde aquí, desde el estudio que nos acompaña Irayali, cómo también es importante que los docentes apliquen eso, el poder hacer esa identificación, también entendiendo el contexto, por ejemplo, de las instituciones venezolanas, donde quizás un docente tiene una población grande de estudiantes y quizás hacer esa identificación a veces se hace complejo, pero que es realmente importante para la educación del niño que está allí en ese aula escolar. Sí, bueno, el docente desde la experticia que tiene, pues actualmente está como más preparado para reconocer cuando un niño o no pueda tener un diagnóstico. También hay temas de importancia como el niño que puede pasar desapercibido, porque así como nos vamos a encontrar un niño con déficit de atención e hiperactividad, podemos conseguir el niño hipoactivo, que es este que va a pasar completamente desapercibido dentro del salón. Es probable que él esté viendo su cuaderno, pero no está escribiendo. Entonces, aquí sí la detección es como un poco más minuciosa y viene decantando esta información ya cuando va a evaluar y se da cuenta que el niño no ha hecho o no ha cumplido con los parámetros. También es importante la sutileza o la forma en la que el docente va a abordar esta circunstancia con los familiares. Pues el recibir un diagnóstico o recibir un preámbulo a un diagnóstico es muy duro para mamá y para papá. Entonces, el abordaje de forma adecuada, el explicar qué está viendo el docente en este niño, para poderlo abordar de forma adecuada una vez que se tenga como que realmente la minuciosidad de que este diagnóstico puede estar allí presente. Claro, realmente tener esa sensibilidad. Y anteriormente en otros programas conversábamos aquí con una psicopedagoga y ella hablaba del acoso escolar y a veces decía que incluso en esos escenarios el docente también es quien impulsa alguna de esas conductas. Entonces, realmente cuánta sensibilidad es necesaria tener desde los ámbitos, no solamente, bueno, desde el docente, sino desde los compañeros también de clase, incluso desde los padres. Sí, bueno, por eso te hablo específicamente del tema de la sensibilidad y hace un rato te hacía mención el tema de las etiquetas, porque primero etiquetábamos al niño como el mala conducta, el distraído, el disperso, el travieso, pero ahora etiquetamos al niño autista, etiquetamos al niño con déficit de atención, etiquetamos al niño dispráxico que se está cayendo por el salón. Es utilizar el diagnóstico no para etiquetar ni para menospreciar, que ahí es a donde viene el impulso del docente al bullying. A veces lo hace sin querer y puede responder también a la alta demanda de niños dentro del salón de clase. Pero es el respeto que debemos tener hacia un diagnóstico y cómo este niño debe ser incluido de forma adecuada, ¿okay?, al salón de clase y al entorno escolar. Algunos con adaptaciones curriculares y algunos otros no lo requieren, pero su comportamiento pues a veces rompe la norma. Claro, como decía, incluso lo mencionaba Rebeca Matos, ella decía, bueno, a veces tienen en cuanto a inteligencia, mayores intereses que el promedio y a veces dentro de clases como, bueno, esto no es que no quiero prestar atención, pero como quizás es contenido que ya conozco y yo voy como a otro nivel también. Esto lo puedes ver en el niño desde preescolar. Hay niños que ya entran a preescolar y se saben las letras, algunos ya saben leer a muy temprana edad. Y bueno, el docente en preescolar necesita enseñar las letras, necesita enseñar colores, formas, números. Y bueno, este contenido me aburre. Entonces me voy a jugar, me disperso, hablo porque bueno, ya lo que tú estás enseñando, yo lo aprendí. Entonces es también manejar, así como tenemos que manejar las deficiencias o los déficits que algunos diagnósticos nos dan, algunos otros como las dobles
en capacidades intelectuales o la alta capacidad intelectual, pues me dice que tengo demasiado conocimiento y que ya tu contenido para mí es aburrido. Claro, ¿y cómo también consideras que es importante o qué hace falta realmente para lograr que esa sensibilidad esté? Sé que parte de la formación ayuda en eso, pero para sensibilizar y que, bueno, parte de estas etiquetas ya no estén, porque si bien hemos avanzado, todavía siguen estando parte de estas etiquetas, quizás mitos o barreras todavía pendientes por derribar. Así es, y que no es un tema que solo le concierne a Venezuela. Aún hoy en día, a nivel mundial, existen dificultades para que el docente pueda comprender y atender estas dificultades. La universidad, lamentablemente, no nos prepara a fondo para atender la discapacidad o para atender la neurodivergencia. Entonces, el formar al docente en qué es la neurodiversidad, cómo atender a un niño neurodivergente, si debe o no debe ser una modificación, qué pasa cuando tengo una alta cantidad de niños en el salón y tengo 2 o 3 o hasta 7 que tienen un diagnóstico de una población de 40 niños. Entonces, el formar, si la institución venezolana o los ministerios de educación a nivel mundial se ocuparan un poco más en atender la formación del docente, en atender la neurodivergencia, porque ya no son minorías, a veces son incluso la mitad del salón, pudiéramos tener como una atención más centrada en el niño en general. Claro, y garantizar a su vez que el aprendizaje realmente se pueda completar en cada uno de los niños que están en ese salón escolar. Nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos con más de argumentos.